Señores estudiantes de la unidad educativa particular Centevad, la clase del día de hoy vamos a tratar acerca de diferentes definiciones, como por ejemplo el lenguaje, comunicación, lo que es el dialecto. Vamos a iniciar con la definición de lo que es el lenguaje. El lenguaje constituye una de las facultades que tiene el ser humano para poder expresar sentimientos, emociones, necesidades, inquietudes o dudas. El lenguaje constituye un sistema de signos a través de los cuales los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, como por ejemplo el habla, corporales, como por ejemplo los gestos, o gráficos, como la escritura. Entonces, mire, el lenguaje constituye una de las facultades que tenemos los seres humanos para poder expresar diferentes sentimientos, emociones, información, etcétera. El lenguaje, por su extensión, se usa también la palabra lenguaje para referirse a todo tipo de sistemas de señales que permitan comprender un determinado asunto o transmitir un mensaje. Vamos a citar un ejemplo. El lenguaje musical, el cual tiene un sistema de escritura propio. Entonces, no nos olvidemos que el lenguaje viene a constituir una de las facultades importantes, únicas que tiene el ser humano para poder comunicarse. Pasamos al siguiente tema, funciones del lenguaje. Vamos a ver, mis estimados estudiantes, cuáles son las funciones del lenguaje una vez que hemos definido este término. Bueno, en términos generales, se puede decir que la función del lenguaje es posibilitar ¿qué? ¿Qué podemos posibilitar? Exactamente, la comunicación entre las personas. Sea que se trate, como ya lo hemos dicho en el concepto, de ideas, sensaciones o sentimientos. El lenguaje de esta forma, entonces, colabora, contribuye al aprendizaje socializado y a la construcción también de una cultura común. Bajo este concepto, podemos determinar diversas funciones, entre las que podemos destacar la función apelativa. ¿Qué significa esto? A ver, ¿quién me puede manifestar? Ya. Cuando hablamos de que el lenguaje cumple la función apelativa, podemos describir o ejemplificar. Ocurre cuando el emisor espera una respuesta del receptor. ¿Sí? La siguiente función, la función fática o de contacto, es aquella función que valida la recepción o comprensión de un mensaje recibido. La función referencial, también denominada representativa
o función informativa sucede cuando el lenguaje, a través de esta función, pretende dar información sobre un asunto particular. ¿Sí? Recalcamos hasta aquí la función apelativa, la función fática, la función referencial o informativa. La siguiente función emotiva, también denominada función expresiva o sintomática, es la función en la cual el lenguaje procura expresar los estados de ánimo, los deseos, las necesidades, las emociones. La siguiente función, la función poética o también denominada función estética. Ocurre cuando el propósito es construir un discurso formalmente bien estructurado. Entonces podemos observar las diferentes funciones del lenguaje. Tenemos la función apelativa, tenemos la función fática, tenemos la función informativa, la función emotiva. Pues a través del lenguaje, las personas podemos expresar mediante esta función, ¿verdad? Los diferentes estados de ánimo en el cual una persona se encuentra. Y la función poética o también denominada estética, que a través del lenguaje se puede construir un discurso formalmente bien logrado, bien estructurado. Vamos a ver las características que tiene el lenguaje. El lenguaje es universal, es decir, que resulta de la capacidad propia del ser humano. Se exterioriza también a través del uso de signos, a través de la lengua y el habla. Es racional, debido a que requiere del uso de la razón para asociar todos aquellos signos lingüísticos para una correcta comunicación. Se la puede manifestar también a través de una manera verbal o no verbal. Aquí podemos ya evidenciar los tipos de lenguaje que existe. Un lenguaje verbal a través de signos lingüísticos y un lenguaje no verbal, que en este sentido los seres humanos podemos a través de señas expresar nuestras ideas, ¿verdad? Nuestros sentimientos. Se encuentra también en constante evolución. ¿Sí? Claro. Recordemos que la sociedad, como el ser humano, ha pasado por diferentes etapas de desarrollo social. Hoy hablamos de una era digital. Hoy hablamos de una era en la cual el uso de las tecnologías, de la información y de la comunicación nos permite prácticamente comunicarnos e informarnos de una forma más adecuada. Entonces, mire, hasta aquí hemos visto el concepto de lo que es lenguaje, ¿sí? Las características del lenguaje, las funciones que tiene el lenguaje. Vamos a ver otro concepto. ¿Qué es la comunicación? La comunicación viene a ser un
proceso. Recuerde lo que le había manifestado del concepto de lo que es lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es la facultad, ¿verdad? ¿Qué es la comunicación? Es un proceso, ¿sí? Mediante el cual el ser humano intercambia. ¿Qué intercambia? Mensajes, ideas, emociones, pensamientos, sentimientos. Se manifiesta que es un proceso porque intervienen diferentes elementos que vamos a ver a continuación. Los elementos de la comunicación, es decir, mis estimados estudiantes, existen diferentes elementos que intervienen en el proceso de comunicación. Así tenemos el emisor, el receptor, el código, el mensaje, el canal, el contexto y la retroalimentación. El emisor, la persona quien envía el mensaje. El receptor, el que recibe el mensaje. El código es el idioma a través del cual se envía el mensaje, ¿verdad? Es decir, para que exista una correcta comunicación y una adecuada recepción del mensaje, tanto el receptor como el emisor deben tener el mismo código. El mensaje viene a constituir la información enviada y recibida. El canal es el medio por el cual se envía el mensaje. La situación o escenario viene a ser el espacio en donde se desarrolla el acto comunicativo. La retroalimentación constituye el cambio de roles, es decir, que en el acto comunicativo el emisor pasará a ser receptor y el receptor pasará a ser el emisor. Tenemos aquí elementos del proceso de comunicación. Aquí tenemos dos conceptos que considero importante poder establecer la diferencia. Y habíamos manifestado que la lengua viene a ser la facultad, la capacidad que tenemos las personas para comunicarnos, mientras que la lengua es el idioma, un sistema de signos que está en la mente de los hablantes de una comunidad. La Constitución del 2008, creada en Montecristi, provincia de Manabí, la que está en plena vigencia, establece en su artículo número 2 que el idioma oficial del Ecuador es el castellano. No se olvide. Artículo 2 de la Constitución del 2008 reconoce al idioma castellano, al idioma oficial del Ecuador, es decir, al castellano, valga la redundancia, como idioma oficial del Ecuador, pero reconoce también a dos idiomas de los pueblos y grupos ancestrales, como el quichua y el shuar, ¿sí? No se olviden esa parte. Existe otro término de igual manera. En lingüística, la palabra dialecto hace referencia a una serie de variaciones de una lengua. Ya habíamos manifestado que lengua significa idioma, ¿no? Entonces, por eso es la diferencia que yo planteé para que usted tenga y tome en consideración eso. Lenguaje, capacidad, lengua hace referencia al idioma. Entonces, ¿qué es un dialecto? Son las posibles variedades o variaciones de una lengua, ¿sí? Depende del área geográfica
Y tenemos aquí diferentes ejemplos de dialectos que se utilizan en la sierra. Pero ojo, son variedades o variaciones. No cambia el idioma. El idioma ya habíamos manifestado que según la Constitución del 2008, el castellano constituye el idioma oficial. Claro, aparte del quichua y del shuar, que son idiomas de los pueblos y grupos ancestrales. Son variedades de acuerdo al área geográfica. En este caso, ejemplos de dialectos que se utilizan en la sierra, pero no cambia el idioma, ¿sí? La importancia de la comunicación, prácticamente la comunicación está ligada al aspecto biológico y a la supervivencia de los seres vivos. Prácticamente dentro de la interacción social, de la convivencia social, en todos los espacios de convivencia social que tiene el ser humano, necesita obligatoriamente de la comunicación humana. Y esa comunicación implica la reciprocidad dentro de una vida comunitaria. Al transferir información, al transferir emociones, al transferir necesidades. He ahí la importancia prácticamente de la comunicación dentro de la convivencia social. Es muy importante entonces que exista una correcta comunicación entre todos los actores y miembros de la sociedad. Señores y señoritas, muchas gracias. Hasta la siguiente clase.